En las calles bulliciosas de la Ciudad de México, donde los sueños se construyen sobre lágrimas y esperanza, una joven humilde está a punto de descubrir que el destino tiene formas crueles de entrelazar vidas. Cuando el despiadado millonario Sebastián Villalobos le ofrece $10,000 por fingir ser su esposa durante una semana, Isabela Cruz no sabe que está firmando algo mucho más peligroso que un simple contrato. Está abriendo la puerta a un amor que podría salvarlos a ambos, o destruirlos para siempre, porque en el mundo de las mentiras hermosas y las verdades dolorosas, el precio del amor verdadero puede ser más alto de lo que cualquier corazón está dispuesto a pagar. El aroma del café recién molido se mezclaba con el humo de los escapes en la avenida Insurgentes, creando esa sinfonía urbana que Isabela Cruz conocía de memoria. Sus manos, ásperas por el trabajo incesante, limpiaban por tercera vez la misma mesa del café Aroma Mexicano, mientras sus ojos cansados observaban el reloj de pared, las 6 de la mañana. Apenas 3 horas de sueño separaban este turno del anterior en la lavandería, que aún le esperaban 5 horas más de clases de inglés en la tarde. «Isabela, mesa 7», gritó don Carlos desde la barra, señalando hacia el rincón donde un hombre de traje impecable revisaba su teléfono con la concentración de quien maneja imperios. Sebastián Villalobos. No necesitaba que nadie se lo dijera. Su rostro aparecía constantemente en las revistas de negocios que a veces hojeaba en los puestos de periódicos, alto, de facciones marcadas y ojos grises que parecían evaluar todo con la frialdad de una calculadora. Era exactamente el tipo de hombre que frecuentaba los restaurantes exclusivos de Polanco, no una cafetería modesta del centro. Isabela se acercó con la cafetera humeante, notando cómo los dedos de él se movían sobre la pantalla del iPhone con una velocidad que hablaba de decisiones millonarias tomadas entre sorbos de café. «Buenos días, ¿le sirvo más café?», preguntó con la sonrisa profesional que había perfeccionado durante años de atender clientes. Sebastián levantó la mirada. Por un instante, algo extraño cruzó por sus ojos grises, como si hubiera esperado encontrar otra persona. Isabela sostuvo su mirada, sin entender por qué su corazón aceleró el ritmo. «Sí, gracias», respondió él, con una voz ronca que contrastaba con la suavidad de sus modales. «¿Trabajas aquí desde hace mucho?». La pregunta la sorprendió. Los clientes importantes nunca hablaban con las meseras más allá de lo estrictamente necesario. 2 años. Isabela llenó la taza con cuidado, concentrándose en no derramar ni una gota sobre el traje, que probablemente costaba más que su salario anual. «¿Y estudias?». Sebastián cerró el teléfono, prestándole toda su atención. Isabela sintió un calor extraño subir por su cuello. «¿Por qué le importabas inglés por las tardes?», murmuró, consciente de que sus manos temblaban ligeramente. «Muy bien, la persistencia siempre se recompensa». Fue entonces cuando sucedió. Un movimiento torpe, un segundo de distracción pensando en las palabras de él, y el café ardiente se derramó sobre la camisa blanca inmaculada, creando una mancha marrón que se extendía como la evidencia de su torpeza. «Dios mío, lo siento muchísimo, yo». Isabela buscó desesperadamente una servilleta, sus mejillas ardiendo de vergüenza. Esperaba gritos, reclamos, tal vez incluso que la despidieran en el acto. En cambio, Sebastián se levantó con calma, observando la mancha con una expresión indescifrable. «No te preocupes, son cosas que pasan», dijo, tomando las servilletas que ella le ofrecía con manos temblorosas. «¿Cómo te llamas, Isabela?» «Isabela Cruz», susurró preparándose para lo peor. «Isabela», repitió él, como si estuviera memorizando su nombre. «No pasa nada, en serio». Dejó un billete de 500 pesos sobre la mesa y se dirigió hacia la salida, dejando a Isabela con el corazón martilleando contra sus costillas y una extraña sensación de que algo había cambiado irrevocablemente. El resto del día transcurrió en una bruma de actividades mecánicas: la lavandería, las clases de inglés, la cena frugal compartida con Teresa en el pequeño departamento de doctores. No fue hasta las 9 de la noche, cuando el teléfono del hospital cortó el silencio como un cuchillo, que la realidad la golpeó con fuerza devastadora. «Señorita Cruz, necesita venir inmediatamente. Su madre ha tenido una complicación». Las palabras del doctor resonaron en el pasillo del Hospital General como una sentencia. «Tratamiento experimental, $15,000, pocas semanas para decidir».
Isabela se encontró en el banco de madera gastada del pasillo, con las manos cubriéndose el rostro mientras las lágrimas caían sin control. $15,000. Podría trabajar 3 trabajos durante 5 años y no reunir esa cantidad. No notó la figura que se acercaba desde el otro extremo del pasillo, ni los pasos que se detuvieron frente a ella. Solo levantó la vista cuando una voz familiar rompió su desesperación. Isabela, Sebastián Villalobos estaba parado frente a ella, ya no con el traje manchado, sino con ropa casual que lo hacía ver más humano, más cercano. En sus ojos grises había algo que no había visto esa mañana, compasión genuina. El destino, pensó Isabela a través de sus lágrimas, tenía formas muy extrañas de mover sus piezas. ¿Qué haces aquí? Isabela se secó las lágrimas rápidamente. Avergonzada de que Sebastián la viera en su momento más vulnerable, él se sentó en el banco a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero suficientemente cerca para que ella pudiera percibir su colonia cara mezclada con el olor antiséptico del hospital. Mi chofer tuvo un accidente, nada grave, pero quise asegurarme de que estuviera bien, explicó, observando el rostro hinchado de Isabela. ¿Tu madre? Las palabras se atascaron en su garganta como cristales rotos. Isabela asintió, incapaz de articular la magnitud de su desesperación. $15,000, una cifra que para él probablemente representaba una cena cara, para ella significaba la diferencia entre la vida y la muerte de Teresa. ¿Puedo hacer algo? La pregunta salió con una sinceridad que sorprendió a ambos. Isabela levantó la vista, encontrándose con esos ojos grises que ahora parecían menos fríos, más humanos. Por un momento, consideró contarle todo, pero el orgullo, ese orgullo feroz que había heredado de Teresa, la detuvo. No, gracias, estaremos bien, mintió, con la voz quebrada traicionando sus palabras. Sebastián la estudió en silencio, como si pudiera leer entre las grietas de su fachada. Luego, de manera inesperada, le extendió una tarjeta de presentación. Si cambias de opinión, llámame. Isabela tomó la tarjeta con dedos temblorosos. El papel era grueso, elegante, con letras doradas que proclamaban Sebastián Villalobos, CEO, Villalobos Enterprises. Esa noche, sola en su diminuto departamento, mientras Teresa dormía sedada, Isabela giró la tarjeta entre sus dedos hasta que las esquinas se desgastaron. El número telefónico la hipnotizaba como una promesa peligrosa. Al día siguiente, Sebastián regresó al café Aroma Mexicano. Isabela lo vio entrar y su estómago se encogió en un nudo de nervios y expectativa. Esta vez, él no esperó a que ella se acercara. «Necesito hablar contigo», dijo, señalando una mesa apartada. «En privado». Isabela miró a don Carlos, quien asintió con curiosidad evidente. Se sentó frente a Sebastián, consciente de cómo sus manos callosas contrastaban con las de él, impecablemente cuidadas. «Tengo una propuesta que hacerte», comenzó él, con la misma voz que probablemente usaba para cerrar negocios millonarios. «Pero antes, quiero que sepas que lo que voy a decirte no es una broma ni una falta de respeto». El corazón de Isabela comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Necesito una esposa, por una semana solamente». Las palabras colgaron en el aire como humo denso. Isabela parpadeó, segura de haber escuchado mal. «Disculpa, el próximo sábado es el matrimonio de mi ex prometida, Regina Montalbán. Necesito aparecer ahí con alguien a mi lado, alguien que no forme parte de mi círculo social, alguien auténtico». Isabela sintió como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente hacia un lado. «Me está pidiendo que finja ser mi esposa solo por una semana. Te pagaría $10,000. La cifra golpeó a Isabela como una bofetada. No eran los 15,000 que necesitaba, pero sí una cantidad que podría cambiar todo. «Yo no entiendo». ¿Por qué yo? Sebastián se inclinó hacia adelante, sus ojos grises intensificándose. «Porque eres real. En mi mundo, todo es actuación. Mentiras elaboradas, intereses ocultos. Cuando te vi ayer en el hospital, cuando derramaste ese café, eres genuina y eso es exactamente lo que necesito». Isabela sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, con el viento empujándola hacia el abismo. «Sería solo por las apariencias», continuó él. «Un contrato claro, sin complicaciones emocionales. Asistirías a algunos eventos sociales, al matrimonio, y después cada uno seguiría su camino». «Esto es una locura», murmuró Isabela.
Pero su mente ya estaba calculando. $10,000 más sus ahorros podrían cubrir al menos parte del tratamiento de Teresa. Entiendo que suene extraño, pero soy un hombre de negocios, Isabela. Todo en mi vida funciona con contratos y acuerdos claros. Isabela cerró los ojos, viendo el rostro pálido de Teresa en la cama del hospital. Sí, acepto, dijo lentamente. Tengo una condición. Sebastián arqueó una ceja claramente intrigado. Además del dinero, quiero que me ayudes a abrir mi propia cafetería. Tengo planes, ideas, solo necesito el capital inicial y alguien que conozca el mundo de los negocios. Por primera vez desde que lo conocía, Isabela vio algo parecido al respeto genuino en los ojos de Sebastián. Acepto, dijo él, extendiendo su mano. ¿Tenemos un trato? Isabela miró esa mano que podía cambiar su destino. Pensó en Teresa, en sus sueños aplazados, en la oportunidad que tenía frente a ella. Lentamente, extendió la suya. Tenemos un trato. Cuando sus manos se tocaron, Isabela sintió como si hubiera firmado algo mucho más complejo que un simple contrato de negocios. Había cruzado una línea invisible hacia un mundo que no conocía, donde las reglas eran diferentes y las consecuencias impredecibles. Sebastián sonrió, y por primera vez, esa sonrisa llegó hasta sus ojos. El ático de Sebastián en Polanco era un universo paralelo al mundo que Isabela conocía. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México que se extendía hasta el horizonte como un tapete de luces y sombras. El mármol italiano reflejaba la luz dorada del atardecer, mientras el aroma de orquídeas frescas flotaba en el aire acondicionado perfectamente calibrado. Señorita Cruz, una mujer elegante de mediana edad, se acercó con una sonrisa profesional. Soy Valeria Mendoza, consultora de imagen. El señor Villalobos me ha contratado para prepararla para los próximos eventos. Isabela se sintió como Cenicienta, pero sin la seguridad de que todo terminaría bien a medianoche. Las siguientes 3 horas fueron un torbellino de medidas, colores y texturas, vestidos de diseñador que costaban más que su renta anual, zapatos que parecían obras de arte, joyas que capturaban la luz como pequeños soles cautivos. Su piel es hermosa, solo necesita realzar sus facciones naturales, comentó el maquillista mientras trabajaba su magia. Y este cabello, con el corte correcto, será espectacular. Isabela observaba su transformación en el espejo como si viera a una extraña. La mujer que la miraba de vuelta tenía la misma cara, pero todo lo demás había cambiado. El vestido azul marino se ajustaba a su figura como si hubiera sido hecho para ella. El maquillaje sutil resaltaba sus ojos oscuros, y el nuevo corte de cabello enmarcaba su rostro con elegancia sofisticada. Increíble, murmuró Sebastián cuando la vio. Había estado trabajando en su estudio, pero ahora la observaba con una expresión que Isabela no supo interpretar. Pareces diferente. Isabela se tocó nerviosamente el collar de perlas. No, pareces tú misma, pero... Más, durante las siguientes horas, Valeria le enseñó protocolos sociales que Isabela nunca había imaginado. Cómo sostener una copa de champán, cómo caminar con zapatos de tacón alto, cómo hacer conversación superficial que sonara inteligente sin revelar demasiado. La clave está en hacer preguntas, explicaba Valeria. La gente de este círculo social adora hablar de sí misma. Usted solo debe escuchar y mostrar interés genuino. Pero lo más difícil llegó cuando Isabela tuvo que practicar su nueva identidad con Sebastián. Sentados en el balcón mientras la ciudad se encendía bajo ellos, él le contó la historia que tendrían que repetir. Nos conocimos hace 6 meses en una galería de arte. Te enamoraste de mi inteligencia, yo de tu autenticidad. Llevamos 3 meses viviendo juntos, pero preferimos mantener nuestra relación privada hasta estar seguros. Isabela memorizó cada detalle, pero algo en la forma en que él contaba la historia la hacía sentir extrañamente melancólica. ¿Cómo sería si fuera real? ¿Y qué pasa cuando me pregunten sobre mi familia, mi trabajo? Preguntó retorciendo las manos. Eres traductora independiente. Vienes de una familia de clase media de Cuernavaca. Tu padre es contador, tu madre maestra. Estudiaste en la UNAM, recitó él como si hubiera estado planeando esto durante semanas. Isabela se dio cuenta de que Sebastián había creado una versión mejorada de su vida real, lo suficientemente cercana a la verdad para que no se sintiera completamente falsa, pero lo bastante refinada para encajar en su mundo. Esa noche,
cuando finalmente regresó a su departamento en Doctores, Isabela se sintió como si hubiera estado viviendo en una película. Teresa la esperaba despierta, a pesar de la medicación. «Mija, te ves distinta», observó su madre con esos ojos que siempre veían demasiado. ¿Pasó algo en el trabajo? Isabela había ensayado esta conversación en el taxi, pero ahora, frente a Teresa, las mentiras se sentían pesadas en su lengua. «Me dieron una oportunidad nueva, mamá. Un trabajo temporal muy bien pagado. Como traductora para una empresa importante, no era completamente falso», se dijo a sí misma. Estaba traduciendo su vida a un idioma diferente, y por eso el corte de cabello y la ropa nueva. Teresa tocó suavemente el cabello de su hija. «Necesitaba verme más profesional». Teresa la estudió en silencio durante un momento que se sintió eterno. «Solo prométeme que tendrás cuidado, Isabela. A veces las oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad». «Lo sé, mamá. Te prometo que estaré bien». Pero mientras ayudaba a Teresa a acostarse, Isabela se preguntó si esa era una promesa que podría cumplir. Al día siguiente, Mariana la esperaba en el café con una expresión de perplejidad total. «¿Quién eres y qué hiciste con mi mejor amiga?», bromeó, pero Isabela detectó una nota de preocupación real en su voz. «Es el nuevo trabajo que te conté». «Isa, ¿en serio? ¿Qué está pasando? Ayer parecías desesperada por el dinero para el tratamiento de tu mamá. Y hoy pareces, no sé, como si te hubieras ganado la lotería». Isabela odiaba mentirle a Mariana, pero ¿cómo podía explicar algo que ella misma apenas entendía? «Es solo temporal, Mari. Una empresa necesita una traductora que también haga relaciones públicas. Pagan muy bien, pero tengo que verme». Así, Mariana la observó con esos ojos que conocían todos sus secretos desde la infancia. «Está bien, no me digas la verdad, pero por favor, ten cuidado. No me gusta ese brillo en tus ojos. Es el mismo que tenías cuando decidiste que podías saltar del techo de la escuela con una sombrilla». Isabela se rió, recordando esa aventura de la infancia que había terminado con un brazo roto y un mes de castigo. «Esta vez no hay techos involucrados, te lo prometo». Pero mientras caminaba hacia el auto que Sebastián había enviado para recogerla, Isabela se preguntó si no estaba a punto de saltar de algo mucho más alto y peligroso que cualquier techo. Esa noche, en su primer evento social como la prometida de Sebastián, Isabela descubrió que había subestimado completamente el desafío que tenía por delante. El salón del Hotel St. Regis estaba lleno de personas que parecían haber nacido sosteniendo copas de champán y haciendo conversación sofisticada, y entonces la vio Regina Montalbán. Incluso desde el otro lado del salón, Isabela supo inmediatamente quién era. Alta, rubia, con esa belleza fría y perfecta que parecía haber sido diseñada por un arquitecto en lugar de heredada por la genética. «¿Lista?», murmuró Sebastián a su oído colocando una mano protectora en su espalda baja. Isabela respiró profundo, sintiendo como si estuviera a punto de saltar al vacío. «Lista». El salón del St. Regis se transformó en un campo de batalla invisible en el momento en que Regina Montalbán puso sus ojos en Isabela. El aire mismo pareció espesarse, cargado de una tensión que hizo que las conversaciones cercanas se volvieran murmullos expectantes. Regina se deslizó entre la multitud como una serpiente elegante, su vestido dorado capturando la luz de los candelabros de cristal, cada paso calculado, cada sonrisa medida con precisión quirúrgica. Isabela sintió la mano de Sebastián tensarse ligeramente en su espalda, el único indicio de que él también había notado la aproximación de su ex prometida. «Sebastián, querido». La voz de Regina era miel envenenada. «Qué sorpresa verte aquí». Los ojos azul hielo de Regina se deslizaron hacia Isabela con la evaluación fría de un tasador examinando una pieza de arte dudosa. «Regina». Sebastián mantuvo su voz neutral. «Te presento a Isabela, mi prometida». Isabela sintió como si todas las lecciones de protocolo de Valeria hubieran sido borradas de su memoria, pero algo profundo en su interior, tal vez el mismo instinto que la había ayudado a sobrevivir años de trabajos difíciles y clientes complicados, se activó. «Es un placer conocerte, Regina», dijo Isabela extendiendo su mano con una sonrisa genuina. «Sebastián me ha contado tanto sobre ti. Felicidades por tu próximo matrimonio. Fue un movimiento maestro». En lugar de mostrar inseguridad o competencia, Isabela había tomado el control de la conversación con gracia y generosidad.
Regina, claramente preparada para un encuentro más hostil, parpadeó sorprendida. «¿Qué? Amable de tu parte». Regina recuperó su compostura rápidamente. «¿Y a qué te dedicas, Isabela?» «Soy traductora e intérprete. Trabajo principalmente con literatura latinoamericana». Isabela había decidido mezclar verdad con ficción. Su amor por los libros era real, aunque nunca hubiera trabajado profesionalmente como traductora. «Qué interesante». Regina sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Debe ser difícil adaptarse al mundo de Sebastián. Es todo tan diferente para alguien que viene de un ambiente más modesto. El insulto era sutil pero mortal. Isabela sintió el calor subir por su cuello, pero antes de que pudiera responder, una voz masculina interrumpió. Regina, siempre tan directa. El hombre que se acercó era la versión masculina de Regina, rubio, atractivo de manera fría, con ojos que evaluaban todo como si estuviera calculando su valor en el mercado. Su sonrisa era perfecta y completamente vacía. Emiliano Montalbán se presentó tomando la mano de Isabela y besándola ligeramente. «El hermano de la novia, y tú debes ser la misteriosa Isabela que ha capturado el corazón de nuestro Sebastián». Isabela detectó algo en su tono que la puso en alerta. Había una curiosidad depredadora en la forma en que Emiliano la observaba, como si estuviera memorizando cada detalle de su apariencia. «El placer es mío», respondió Isabela, retirando su mano más rápido de lo que habría sido educado. «Es fascinante», continuó Emiliano, sin apartar los ojos de ella. Sebastián nunca había sido tan reservado sobre sus relaciones. «Cuéntanos, ¿cómo se conocieron?» Isabela sintió el peso de 3 pares de ojos sobre ella. Este era el momento de la prueba. Respiró profundo y sonrió, recordando la historia que había ensayado. «En una galería de arte en La Condesa, yo estaba admirando una pintura de Remedios Varo, y Sebastián se acercó para corregir mi interpretación». Isabela miró a Sebastián con lo que esperaba fuera adoración convincente. «Fue amor a primera vista, al menos para mí. ¡Qué romántico!», murmuró Regina con un tono que sugería todo lo contrario. Sebastián rodeó la cintura de Isabela con su brazo, un gesto posesivo que envió escalofríos por su columna vertebral. «Isabela ve la belleza donde otros solo ven técnica», dijo él, y por un momento Isabela casi creyó que era real. El resto de la velada transcurrió en una danza cuidadosa, de conversaciones superficiales y evaluaciones silenciosas. Isabela descubrió que era más fácil de lo que había imaginado. La clave, como había dicho Valeria, era escuchar. La gente de este mundo estaba tan acostumbrada a hablar de sí misma que apenas notaban cuando alguien más no contribuía mucho a la conversación, pero Isabela era consciente de que estaba siendo observada, especialmente por Emiliano, cuyos ojos la seguían con una intensidad que la hacía sentir como si estuviera siendo estudiada bajo un microscopio. «¿Bailamos?», Sebastián le susurró al oído cuando la orquesta comenzó a tocar una balada suave. En la pista de baile, lejos de oídos curiosos, Isabela finalmente pudo respirar. «¿Cómo lo estoy haciendo?», preguntó mientras Sebastián la guiaba con una gracia que hablaba de años de lecciones de baile. «Mejor de lo que esperaba», admitió él. «Regina no sabía qué hacer contigo. Esperaba encontrar a alguien a quien pudiera intimidar fácilmente. Y tu excuñado parece muy interesado en nuestra historia». Sebastián siguió su mirada hacia donde Emiliano los observaba desde el bar, su expresión pensativa. «Emiliano siempre ha sido inquisitivo, especialmente cuando se trata de mis asuntos. ¿Hay algo que deba saber sobre él?». Sebastián vaciló por un momento, y en ese silencio, Isabela sintió el peso de secretos no contados. «Solo mantente alerta. Emiliano tiene la costumbre de coleccionar información que podría ser útil más tarde». Isabela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del salón. Se dio cuenta de que había entrado en un juego cuyas reglas no conocía completamente, con jugadores que tenían años de experiencia en manipulación y engaño. Mientras Sebastián la hacía girar suavemente en sus brazos, Isabela capturó la mirada de Regina desde el otro lado del salón. Los ojos azules de la mujer brillaban con algo que parecía mucho a la determinación. «O tal vez a la guerra, Sebastián», murmuró Isabela cuando la canción terminó. «¿Qué tan complicado puede volverse esto?». Él la miró durante un largo momento, sus ojos grises reflejando luces doradas, «más de lo que ambos bargained for», admitió finalmente.
Isabela asintió, sintiendo como si hubiera cruzado otro punto de no retorno. Pero mientras caminaban de regreso hacia la multitud de rostros sonrientes y conversaciones vacías, se dio cuenta de que ya no quería retroceder. El juego había comenzado, y contra toda lógica, estaba descubriendo que le gustaba jugar. La lluvia golpeaba contra los ventanales del ático de Sebastián como 1000 dedos impacientes, creando un ritmo hipnótico que llenaba el silencio incómodo entre ellos. Isabela había llegado empapada después de pasar toda la tarde en el hospital con Teresa, cuyos análisis mostraban una mejoría lenta pero esperanzadora. El tratamiento estaba funcionando, pero cada día que pasaba la hacía más consciente del precio emocional que estaba pagando por el dinero que lo hacía posible. «Tienes que comer algo». Sebastián apareció en la cocina con una botella de vino tinto y 2 copas. Observando cómo Isabela movía distraídamente la sopa que él había ordenado de su restaurante favorito. «No tengo hambre», murmuró ella, sin levantar la vista del plato. Sebastián se sentó frente a ella en la mesa de mármol, su camisa blanca arrugada después de un día largo en la oficina. Por primera vez desde que lo conocía, Isabela lo vio verdaderamente relajado, sin la máscara de perfección empresarial que parecía llevar permanentemente. «¿Quieres hablar de lo que te está molestando?» Isabela levantó la vista. Sorprendida por la gentileza en su voz durante la última semana, habían mantenido una distancia profesional cuidadosa, cumpliendo con sus apariciones públicas sin profundizar en conversaciones personales. Pero algo en la atmósfera de esta noche, tal vez la intimidad creada por la lluvia y las luces tenues, había roto esa barrera invisible. «Es solo difícil mantener tantas mentiras», admitió Isabela. «Esta mañana mi mamá me preguntó por qué había estado tan ausente y no supe qué decirle. Odio mentirle». Sebastián sirvió vino en ambas copas, sus movimientos pausados y deliberados. «Le dijiste sobre el tratamiento. Le dije que la empresa donde trabajo había autorizado un seguro especial. Otra mentira, una mentira que le está salvando la vida». Isabela tomó un sorbo de vino, sintiendo cómo el líquido cálido se deslizaba por su garganta tensa. ¿Alguna vez te arrepientes de las decisiones que has tomado para proteger a alguien que amas? La pregunta pareció golpear a Sebastián de manera inesperada. Dejó su copa sobre la mesa y se quedó callado durante tanto tiempo que Isabela pensó que no respondería. «Mi padre murió cuando yo tenía 12 años», dijo finalmente, su voz más suave de lo que Isabela había escuchado antes. «Mi madre se quedó con deudas enormes y un negocio al borde de la quiebra durante años. Hice cosas, tomé decisiones que un niño no debería tomar solo para mantenerla a flote». Isabela sintió algo moverse en su pecho, una comprensión que iba más allá de las palabras. «Funcionó, salvé el negocio, construí un imperio, pero en el proceso», Sebastián se pasó una mano por el cabello, «creo que perdí partes de mí mismo que nunca pude recuperar». «¿Cómo qué?» «La capacidad de confiar, de creer que alguien podría amarme por quien soy realmente, no por lo que puedo ofrecerles». Isabela sintió como si Sebastián hubiera abierto una ventana a un cuarto secreto de su alma, y por primera vez pudo ver al hombre vulnerable que se escondía detrás del empresario implacable. «Regina te amaba», dijo suavemente. Sebastián se rió, pero fue un sonido amargo. Regina amaba la idea de ser la esposa de Sebastián Villalobos. La diferencia es sutil pero importante. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando le propuse matrimonio, lo primero que hizo fue llamar a una revista de sociales para programar la sesión de fotos, y cuando decidió que Emiliano le ofrecía mejores oportunidades de negocio, Sebastián se encogió de hombros. Se fue sin mirar atrás. Isabela extendió instintivamente su mano hacia la de él, deteniéndose justo antes de tocarlo. El gesto no pasó desapercibido para ninguno de los dos. «Lo siento», susurró. «No lo sientas». Me enseñó una lección valiosa sobre las motivaciones humanas, que todos son calculadores y egoístas, que es más seguro asumir que lo son. Isabela retiró su mano, sintiéndose extrañamente herida por esa filosofía. Debe ser muy solitario vivir así. Es eficiente. No es lo mismo. Sebastián la estudió por un largo momento, como si estuviera viendo algo en ella que no había notado antes. ¿Y tú? ¿Qué sacrificaste para cuidar a tu madre? Isabela pensó en todas las cosas que había dejado de lado: la universidad, los sueños de viajar, las relaciones que nunca prosperaron porque siempre ponía las necesidades de Teresa primero, mi juventud.
Supongo mis 20. Cuando mis amigas estaban en fiestas universitarias, yo estaba trabajando 2 empleos. Cuando ellas se enamoraban y se desenamoraban, yo estaba en hospitales. ¿Te arrepientes? Nunca, respondió Isabela sin vacilar. Pero a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera podido ser solo, egoísta, solo una vez. ¿Podría serlo ahora? ¿Qué quieres decir? Sebastián se inclinó hacia adelante, sus ojos grises intensos bajo la luz dorada de las velas. Toma el dinero. Asegúrate de que tu madre reciba el mejor tratamiento. Olvídate del resto del mundo por un momento y haz algo solo para ti. Isabela sintió como si él pudiera ver directamente a través de sus defensas, a la parte de ella que siempre había querido ser un poco menos responsable, un poco más aventurera, como quedarte aquí esta noche, solo porque quieres, no porque tengas que hacerlo. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Isabela era consciente de cada detalle, la forma en que la luz de las velas jugaba en el rostro de Sebastián, el sonido de su propia respiración acelerada, la sensación de estar parada al borde de algo irreversible. Sebastián, no como parte del contrato, aclaró él rápidamente, solo como nosotros. Isabela sintió como si el mundo se hubiera reducido a ese momento, a esa decisión. Podía levantarse, irse a casa, mantener las líneas claras entre la fantasía y la realidad, o podía quedarse y ver qué pasaba cuando 2 personas solitarias dejaban de esconderse detrás de contratos y pretensiones. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, lavando las calles de la ciudad como si estuviera preparando el escenario para algo nuevo. Isabela tomó otro sorbo de vino, sintiendo cómo el coraje líquido se mezclaba con algo mucho más peligroso. La esperanza. Está bien, susurró finalmente. Me quedo. Y en los ojos de Sebastián, Isabela vio reflejado el mismo miedo y la misma emoción que sentía en su propio corazón. Habían cruzado una línea invisible y ambos sabían que nada volvería a ser igual. La Catedral Metropolitana se alzaba como un gigante de piedra contra el cielo azul cobalto del sábado por la mañana, sus campanas resonando a través de la Ciudad de México con una solemnidad que hacía eco en el pecho de Isabela. Las calles del Zócalo bullían con turistas y vendedores, pero dentro del atrio sagrado solo existía el mundo dorado de la alta sociedad mexicana reunida para presenciar la unión de Regina Montalbán y su prometido. Isabela ajustó el vestido de seda color champán que Sebastián había elegido para ella, sintiendo cómo la tela susurraba contra su piel con cada movimiento. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones confusas después de aquella noche en el ático, cuando las líneas entre la actuación y la realidad se habían difuminado peligrosamente. Sebastián había sido gentil, pero distante desde entonces, como si también estuviera luchando contra sentimientos que no había planificado. «Lista», murmuró él ofreciéndole su brazo mientras se acercaban a la entrada principal. Isabela asintió, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. A través de las puertas abiertas podía ver el interior de la catedral, transformado en un jardín de rosas blancas y doradas, con invitados vestidos como joyas preciosas, ocupando cada banco tallado. «Recuerda». Sebastián se inclinó hacia su oído, su aliento cálido contra su piel. «Somos una pareja enamorada que apenas puede mantener las manos alejadas el uno del otro». Isabela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la actuación. Durante las últimas semanas, fingir estar enamorada de Sebastián se había vuelto peligrosamente fácil. El interior de la catedral era una sinfonía de susurros elegantes y el aroma de flores exóticas mezclado con incienso. Isabela reconoció rostros de revistas de sociedad, políticos importantes y empresarios cuya fortuna podría alimentar países enteros. Todos los ojos se volvieron hacia ellos cuando entraron, y Isabela sintió el peso de la curiosidad colectiva como una carga física. «El evento del año», murmuró una mujer mayor cuando pasaron junto a su banco. «Dicen que costó más que el PIB de algunos países». Isabela mantuvo su sonrisa serena, mientras Sebastián la guiaba hacia sus asientos en la tercera fila, lo suficientemente cerca para demostrar importancia, pero no tanto como para sugerir intimidad especial con la novia. La política social tenía sus propias reglas intrincadas. Cuando Regina apareció al final del pasillo, Isabela sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. La novia era una visión de perfección helada.
El vestido de encaje francés se ajustaba a su figura como una segunda piel. El velo de seda flotaba detrás de ella como nubes etéreas y su rostro irradiaba una belleza tan fría y perfecta que parecía tallada en mármol. Isabela miró de reojo a Sebastián, buscando alguna reacción en su rostro. Sus facciones permanecían impasibles, pero ella había aprendido a leer las pequeñas señales. La tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos se apretaron ligeramente contra los suyos. «¿Estás bien?», susurró. «Perfectamente», respondió él, pero su voz sonaba como si viniera de muy lejos. La ceremonia transcurrió como un sueño dorado. El sacerdote pronunció las palabras sagradas en latín y español. Las voces del coro se alzaron hacia las bóvedas pintadas, y Regina y su prometido intercambiaron votos que sonaban ensayados y perfectos. Isabela se encontró estudiando cada detalle, memorizando este momento que parecía suspendido entre la realidad y la fantasía. Fue durante el intercambio de anillos cuando sucedió. Regina, radiante en su momento de triunfo, buscó instintivamente la mirada de Sebastián entre la multitud, por un segundo que se sintió eterno. Sus ojos se encontraron a través del espacio sagrado. Isabela vio algo pasar entre ellos, una comunicación silenciosa cargada de historia compartida y heridas sin sanar. Y entonces, para sorpresa de Isabela, vio algo más en los ojos de Sebastián, no dolor, sino gratitud, como si finalmente hubiera encontrado la paz con un capítulo de su vida que había pensado que nunca podría cerrar. Cuando Regina desvió la mirada para sonreír a su nuevo esposo, Sebastián se volvió hacia Isabela con una expresión que la dejó sin aliento. Era como si la hubiera visto realmente por primera vez. «Gracias», murmuró contra su oído. «¿Por qué? Por ayudarme a darme cuenta de que ya no me duele». Isabela sintió como si algo caliente y dorado se expandiera en su pecho. Sin pensarlo, entrelazó sus dedos con los de él, un gesto que ya no se sentía como actuación. La recepción en el Hotel Presidente Intercontinental era un despliegue de lujo que bordeaba lo obsceno. Cristales de baccarat colgaban del techo como lágrimas congeladas. Las mesas estaban decoradas con orquídeas que habían sido transportadas desde Tailandia esa misma mañana, y una orquesta de 20 músicos tocaba valses vieneses mientras los invitados bebían champán que costaba más que el salario mensual de Isabela. «Baila conmigo». Sebastián le tendió la mano cuando la orquesta comenzó a tocar La Vie en Rose, en la pista de baile, rodeados por otras parejas que se movían como en un ballet cuidadosamente coreografiado. Isabela sintió como si estuviera viviendo en una burbuja de cristal. Los brazos de Sebastián la rodeaban con una familiaridad que la asustaba y la emocionaba a la vez. «Isabela», comenzó él, su voz ronca con una emoción que ella no había escuchado antes. «Tráeme, esto ya no se siente como un contrato». Las palabras golpearon a Isabela como una confesión sagrada. Levantó la vista hacia sus ojos grises y vio reflejado en ellos el mismo terror y la misma esperanza que sentía en su propio corazón. «Para mí tampoco», susurró en ese momento, mientras la música los envolvía y las luces doradas bailaban a su alrededor. Isabela supo que había cruzado un punto de no retorno. Lo que había comenzado como una transacción fría se había transformado en algo hermoso y aterrador, la posibilidad real del amor. Pero el amor, como descubriría pronto, podía ser la cosa más peligrosa de todas cuando estaba construido sobre una fundación de mentiras que aún no habían sido reveladas. Isabela nunca había estado sola en el estudio de Sebastián. La habitación era su santuario privado, un espacio lleno de libros de cuero, certificados enmarcados y fotografías que contaban la historia de un imperio construido desde las cenizas de la tragedia. Las paredes de caoba oscura absorbían la luz dorada del atardecer que se filtraba a través de los ventanales, creando una atmósfera de secretos susurrados y decisiones que cambiaron destinos. Sebastián había salido a una reunión de emergencia, disculpándose con un beso en la frente, que había hecho que el corazón de Isabela se acelerara. Los últimos días después de la boda habían sido una montaña rusa emocional. La línea entre la actuación y la realidad se había difuminado por completo, dejándolos a ambos navegando en aguas inexploradas de sentimientos genuinos. Isabela estaba buscando un libro cuando sucedió. Sus dedos rozaron accidentalmente un archivador parcialmente abierto, y una carpeta de manila se deslizó al suelo, esparciendo documentos como hojas de otoño,
Al agacharse para recogerlos, una fecha familiar capturó su atención: 2018, el año en que la panadería de su familia había cerrado. Con manos temblorosas, Isabela levantó el documento. Era un reporte financiero detallado, lleno de términos legales que apenas entendía, pero el nombre resaltado en amarillo la golpeó como un rayo. Panadería Cruz. Adquisición hostil completada. El mundo se inclinó peligrosamente mientras Isabela leía línea tras línea. Empresas subsidiarias de Villalobos Enterprises habían orquestado sistemáticamente la ruina de pequeños negocios familiares en el sector alimenticio, incluyendo la panadería que su abuelo había construido con sus propias manos y que su padre había perdido en una serie de coincidencias financieras que ahora revelaban su verdadera naturaleza. No, murmuró Isabela, su voz quebrándose mientras más documentos confirmaban sus peores temores. Había un archivo completo sobre la familia Cruz, fotografías de la panadería antes de su cierre, reportes de investigación privada, incluso detalles sobre la enfermedad de Teresa y la situación financiera desesperada de Isabela. Sebastián lo sabía todo, desde el primer día, desde el momento en que se había acercado a ella en el café. Todo había sido una mentira cuidadosamente orquestada. La puerta del estudio se abrió justo cuando Isabela sostenía una fotografía de ella misma saliendo del hospital, claramente tomada sin su conocimiento. «Isabela, ¿qué estás?» Sebastián se detuvo en seco al ver los documentos esparcidos en el suelo y el rostro devastado de ella. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Isabela, su voz apenas un susurro roto. «¿Cuánto tiempo has sabido quién soy realmente?» Sebastián cerró los ojos por un momento, como si hubiera estado esperando este momento y temándolo al mismo tiempo. «Isabela, puedo explicarte». «¿Cuánto tiempo?», gritó ella levantándose bruscamente y sosteniendo los documentos como evidencia de una traición que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. «Desde antes de conocerte», admitió él, con una voz tan baja que era casi inaudible. «Pero no es lo que piensas». Isabela se rió, pero fue un sonido hueco y quebrado. «No es lo que pienso». «¿Qué se supone que debo pensar, Sebastián? ¿Que es una coincidencia que me hayas elegido para tu pequeño teatro cuando tu empresa destruyó la vida de mi familia? Nunca quise que pasara eso. Cuando descubrí la conexión». «¿Cuándo la descubriste?» Isabela se acercó a él, sus ojos brillando con lágrimas de rabia. «¿Antes o después de decidir que sería divertido jugar con la hija de una de tus víctimas?» «Isabela, por favor, escúchame. He estado escuchándote durante semanas». Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. «Cada mentira, cada sonrisa, cada momento en que pensé que tal vez esto podría ser real». Sebastián se acercó, pero Isabela retrocedió como si el contacto pudiera quemarla. «Fue real. Lo que sentimos, lo que está pasando entre nosotros, eso es real. ¿Cómo puedo creer eso? ¿Cómo puedo creer una sola palabra que sale de tu boca cuando todo ha sido una manipulación elaborada? Porque te amo». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque quieto, creando ondas de shock que se extendieron por el silencio tenso. Isabela parpadeó, como si hubiera sido abofeteada. «No», susurró, «no puedes amar a alguien a quien has estado usando». «No te estaba usando al principio, sí, pensé. Pensé que podría ser una forma de redimirme, de compensar lo que mi empresa había hecho sin que tú lo supieras. Pero después de conocerte, después de ver quién eres realmente, quién soy realmente». Isabela se limpió las lágrimas con manos temblorosas. La niña pobre que era tan desesperada que aceptaría cualquier cosa, la víctima perfecta para tus juegos de culpa. «No», Sebastián se pasó las manos por el cabello, frustrado, «eres la mujer más fuerte, más auténtica que he conocido. Eres la primera persona en años que me ha hecho querer ser mejor de lo que soy». Isabela recogió su bolso del suelo, evitando mirarlo a los ojos. «Mi madre casi murió por lo que tu empresa hizo. Perdimos todo, nuestra casa, nuestros ahorros, nuestra dignidad, y tú lo sabías todo el tiempo». «Isabela, espera». «No». Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo para mirarlo por última vez. «No puedo estar cerca de ti. No puedo respirar el mismo aire que alguien que...». No pudo terminar la frase. El dolor era demasiado grande, demasiado fresco, demasiado profundo. «Por favor, déjame explicarte». «Ya no hay nada que explicar, Sebastián. Ganaste, jugaste el juego perfecto.
Espero que haya valido la pena. Isabela salió del estudio, del ático del edificio, corriendo como si el mismo diablo la persiguiera. No se detuvo hasta que estuvo en el taxi, dirigiéndose de vuelta a su mundo real, donde las traiciones tenían nombres simples y las mentiras no se vestían de terciopelo y promesas susurradas. Detrás de ella, en el silencio devastado de su estudio, Sebastián se quedó rodeado de los documentos que habían destruido la única cosa real que había tenido en años, por primera vez en su vida adulta. El hombre que había construido un imperio lloró como un niño perdido. El amor, descubrió demasiado tarde, era la única adquisición que no se podía comprar y la única pérdida que podía destruir por completo a un hombre. El Hospital General nunca había sentido tan frío como esa noche. Isabela se acurrucó en la silla de plástico junto a la cama de Teresa, observando cómo el monitor cardíaco dibujaba montañas verdes y constantes que confirmaban que su madre estaba viva, estable, mejorando. El tratamiento que el dinero manchado de Sebastián había comprado estaba funcionando, una ironía que cortaba como cristal en su garganta cada vez que trataba de tragarla. «Mija, ¿por qué tienes los ojos tan rojos?». Teresa extendió una mano débil pero cálida hacia el rostro de su hija. Isabela había estado llorando durante horas, pero ahora las lágrimas se habían secado, dejando solo un vacío hueco, donde antes latía la esperanza de algo hermoso. «Solo estoy cansada, mamá. Ha sido una semana larga». Teresa la estudió con esos ojos que habían visto demasiado de la vida como para ser engañados por mentiras piadosas. «Es por ese hombre». Isabela se tensó. Teresa siempre había sido demasiado perceptiva para su propio bien. «¿Qué hombre?». «El que ha estado pagando mi tratamiento». El mundo se detuvo. Isabela sintió como si todos los órganos de su cuerpo hubieran olvidado cómo funcionar. «Mamá, ¿piensas que soy tonta?». Teresa sonrió débilmente. «Conozco a mi hija. Sé exactamente cuánto dinero tenemos y cuánto cuesta este lugar. El seguro de esa empresa misteriosa. La ropa nueva. Los cambios en ti, Isabela, mi amor. ¿Qué hiciste?». Isabela sintió como si estuviera siendo desarmada, capa por capa hasta quedar completamente expuesta. Durante semanas había llevado el peso de mentir a la persona que más amaba en el mundo, y resulta que Teresa lo había sabido todo el tiempo. «Yo necesitaba el dinero para salvarte. Hice un trato». «¿Qué clase de trato?». Isabela le contó todo: el contrato, la boda, la actuación, los sentimientos que había creído reales hasta descubrir la traición que los había teñido desde el principio. Teresa escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sin juzgar. «¿Y lo amas?», preguntó Teresa cuando Isabela terminó. «Pensé que sí, pero ¿cómo puedes amar a alguien que te miente desde el primer día?». Teresa cerró los ojos por un momento, como si estuviera recordando algo doloroso. «Tu padre me mintió sobre muchas cosas antes de irse, sobre el dinero, sobre otras mujeres, sobre sus intenciones de quedarse, pero hubo momentos en que lo que sentía por mí era real, tan real que podía tocarlo». «¿Cómo sabías cuándo era real?». «Porque en esos momentos él se veía asustado. Los mentirosos son valientes cuando mienten. Mija, solo son vulnerables cuando dicen la verdad». Isabela pensó en Sebastián la noche que le había contado sobre su padre, sobre Regina, sobre los sacrificios que había hecho. Había parecido asustado entonces, expuesto de una manera que no había visto antes ni después. Mientras tanto, en su ático vacío, Sebastián enfrentaba sus propios demonios. La botella de whisky que había abierto permanecía casi intacta sobre su escritorio. Descubrió que incluso el alcohol no podía amortiguar el dolor de haber perdido algo que nunca había planeado encontrar. Su teléfono había sonado 17 veces. Regina, su madre, socios de negocios preocupados por su ausencia en reuniones importantes. Pero la única llamada que esperaba nunca llegó. El sonido del timbre lo sacó de su estupor a medianoche. Por un momento loco, esperó que fuera Isabela. En cambio, encontró a Emiliano Montalbán parado en su puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sebastián, mi viejo amigo, ¿puedo pasar? No estoy de humor para visitas, Emiliano. O creo que vas a querer escuchar lo que tengo que decir». Emiliano se deslizó dentro del apartamento sin invitación, observando los documentos esparcidos que Sebastián no se había molestado en recoger. «Interesante lectura», comentó, recogiendo uno de los reportes sobre la familia Cruz.
aunque creo que hay partes de la historia que tu querida Isabela aún no conoce. Sebastián se tensó. ¿Qué quieres, Emiliano? Justicia, supongo, o tal vez solo diversión. ¿Sabías que he estado investigando tu pequeño romance teatral desde el principio? Y Emiliano sonrió, sacando su teléfono y mostrando una fotografía, Isabela y Sebastián firmando documentos en el café. Tengo evidencia de su pequeño contrato, fotografías, grabaciones de audio, testimonios de empleados, suficiente para destruir tanto tu reputación como la de ella. ¿Qué quieres a cambio de tu silencio? Vamos, Sebastián, no soy tan predecible. No quiero dinero, quiero algo mucho más valioso. Quiero verte sufrir como sufrí yo cuando destruiste mis negocios el año pasado. Sebastián recordó vagamente una adquisición particularmente agresiva que había dejado a Emiliano en bancarrota temporal. Así que esto es venganza, esto es entretenimiento. Mañana por la noche hay una gala benéfica en el Palacio de Bellas Artes. Toda la sociedad mexicana estará allí. A menos que Isabela aparezca como tu prometida feliz, voy a revelar toda la verdad sobre su pequeño teatro romántico. Ella nunca accederá. Entonces supongo que ambos enfrentarán las consecuencias. Después de que Emiliano se fuera, Sebastián se encontró en una posición que no había experimentado en años. Completamente indefenso, podía proteger a Isabela del escándalo solo si conseguía convencerla de una última actuación. Pero para hacerlo tendría que herirla aún más. En el hospital, Isabela dormía incómodamente en la silla junto a Teresa cuando Mariana llegó con café y una expresión preocupada. «Ok, necesito que me digas qué diablos está pasando. Has estado desaparecida durante semanas. Tu mamá está en el hospital más caro de la ciudad y ayer vi tu foto en una revista de sociedad en el brazo de Sebastián Villalobos». Isabela se despertó y miró a su mejor amiga, la única persona en el mundo que nunca le había mentido. «Mari, necesito contarte algo, pero antes, necesito que me prometas que no me vas a juzgar. Siempre te voy a juzgar. Para eso existen las mejores amigas». Isabela sonrió por primera vez en días. Mariana tenía esa habilidad de hacer que todo pareciera menos apocalíptico. «Está bien, pero después de esto, creo que vas a querer buscar una nueva mejor amiga. Pruébame». Isabela respiró profundo y comenzó a contar la historia nuevamente, pero esta vez a alguien que había conocido todas sus versiones. La niña asustada, la adolescente soñadora, la mujer que había sacrificado todo por amor. Para cuando terminó, Mariana estaba callada durante tanto tiempo que Isabela pensó que había perdido otra persona importante en su vida. «Ese hijo de puta», dijo finalmente Mariana. «¿Cuál de ellos?» «Todos, pero especialmente Sebastián. ¿Cómo se atreve a jugar con tus sentimientos así?» Isabela sintió una extraña necesidad de defender a Sebastián, lo que la sorprendió. «No creo que haya sido completamente calculado. Mari, creo que él también se confundió. ¿Estás defendiendo al hombre que prácticamente mató a tu mamá? ¿Su empresa, no él directamente?» Mariana la miró como si hubiera perdido la cabeza. «Isabela Cruz, ¿me estás diciendo que todavía lo amas?» Isabela no respondió, pero la respuesta estaba escrita en su silencio doloroso. El Palacio de Bellas Artes brillaba como una joya art déco contra el cielo nocturno de la Ciudad de México, sus mármoles dorados iluminados por 1000 luces que convertían el edificio en un faro de elegancia y cultura. La gala benéfica anual reunía a la élite mexicana en una exhibición de filantropía que era tanto sobre ser visto como sobre hacer el bien. Y esta noche prometía ser especialmente memorable por razones que la mayoría de los asistentes aún no imaginaban. Isabela se quedó parada frente al espejo de cuerpo completo en el baño del hospital, observando a la mujer que la miraba de vuelta. Llevaba el vestido rojo que Sebastián había elegido semanas atrás, cuando todavía creía en cuentos de hadas y finales felices. El color sangre se ajustaba a su figura como una segunda piel, pero ahora se sentía como un disfraz para una obra de teatro en la que ya no quería actuar. «¿Estás segura de esto?», preguntó Mariana, quien había permanecido como su ancla en la realidad durante las últimas horas de caos. Isabela había recibido la llamada de Sebastián 3 horas atrás. Su voz había sonado quebrada cuando le explicó la amenaza de Emiliano, la chantaje que los forzaba a una última actuación para proteger a ambos del escándalo público. Una parte de ella había querido colgar inmediatamente, pero otra parte, la parte que todavía lo amaba a pesar del dolor, había escuchado el terror genuino en su voz
al pensar en que ella fuera humillada públicamente. «No estoy segura de nada», admitió Isabela, aplicando labial rojo con manos que apenas temblaban. «Pero no puedo dejar que me use como un arma contra Sebastián, sin importar lo que haya hecho. Podría simplemente no ir y dejar que Emiliano destruya la reputación de ambos. No, si voy a terminar esto, lo haré en mis propios términos». Teresa había insistido en que fuera, con una sabiduría que solo viene de haber sobrevivido décadas de traiciones y redenciones humanas. A veces, le había dicho, la única forma de sanarse es enfrentar la herida directamente. El auto que Sebastián había enviado la esperaba afuera del hospital como un carruaje negro que la llevaría a su último baile. El chofer, un hombre mayor con ojos amables, no hizo preguntas sobre por qué parecía estar dirigiéndose a un funeral en lugar de a una gala. Sebastián la esperaba en la entrada del palacio, impecable en su smoking negro, pero con ojeras que hablaban de noches sin dormir y whisky sin terminar. Cuando la vio descender del auto, algo se quebró en su expresión cuidadosamente controlada. «Isabela». «No». Ella levantó una mano para detenerlo. «Estoy aquí por una razón solamente, para terminar esto sin que ninguno de los dos termine destruido. Después de esta noche, no quiero volver a verte». Sebastián asintió, pero Isabel la vio cómo sus manos se cerraron en puños a sus costados. «Entiendo. ¿Estás lista para actuar como si te amara mientras por dentro me estoy muriendo?» «Sí, estoy lista». Entraron al gran salón donde México brillaba en toda su gloria dorada. Araña de cristal de Baccarat colgaban como lágrimas congeladas del techo pintado, mientras mesas redondas vestidas de blanco crema esperaban a invitados cuya riqueza combinada podría financiar países pequeños. La orquesta sinfónica tocaba Puccini desde el escenario, y el aire olía a orquídeas caras y perfumes franceses. Isabela había esperado sentirse como una intrusa, pero en cambio se sintió como una actriz preparándose para la actuación de su vida. Había pasado semanas aprendiendo a navegar este mundo, y ahora usaría cada lección para protegerse mientras lo dejaba atrás para siempre. «Sebastián, querido». Regina se acercó con su nuevo esposo, radiante en su luna de miel prolongada, y la encantadora Isabela, qué vestido tan audaz. Isabela sonrió con una dulzura que habría hecho orgullosa a Valeria. «Gracias, Regina. El matrimonio te sienta maravillosamente. Prácticamente irradias felicidad». Era un cumplido perfectamente envenenado, sugiriendo que Regina necesitaba el matrimonio para verse bien, y Isabela vio cómo los ojos azules de la mujer se entrecerraron ligeramente. Pero fue Emiliano quien apareció como una araña elegante, materializándose a su lado con una copa de champán y una sonrisa que prometía caos. «La pareja del momento», murmuró, sus ojos moviéndose entre Isabela y Sebastián como un depredador evaluando presas heridas. «Aunque debo decir, Isabela, te ves un poco tensa esta noche. Los eventos grandes siempre me ponen nerviosa», respondió ella forzando una sonrisa. Bueno, espero que disfrutes la velada, especialmente el entretenimiento especial que he preparado». Isabela sintió cómo Sebastián se tensó a su lado. Había llegado el momento. La cena transcurrió en una bruma de conversaciones superficiales y vino caro que Isabela apenas probó. Podía sentir los ojos de Emiliano sobre ella como el peso de una promesa no cumplida, y sabía que el momento de la verdad se acercaba como una tormenta inevitable. Fue durante los discursos cuando Emiliano hizo su movimiento. Se levantó elegantemente, tomando el micrófono con la confianza de alguien acostumbrado a comandar atención. «Damas y caballeros, antes de continuar con nuestra noble causa esta noche, me gustaría compartir algo que creo que encontrarán fascinante». Isabela sintió como el mundo se ralentizaba. Este era el momento. Emiliano iba a destruir todo: su reputación, su dignidad, la última pieza de respeto propio que le quedaba. Miró a Sebastián, viendo pánico en sus ojos grises, y entonces algo se encendió dentro de ella, una llama de dignidad que había heredado de Teresa, alimentada por semanas de humillación y dolor. Isabela se levantó con una gracia que cortó el aire como una espada. «Disculpe, señor Montalbán». Su voz resonó clara y fuerte a través del salón, silenciando las conversaciones. «Creo que hay algo que debería aclararse antes de que continúe». Emiliano parpadeó, claramente sorprendido por la interrupción. «Isabela, no es necesario», comenzó Sebastián, pero ella lo detuvo con una mirada. «Sí,
Es necesario. Isabela caminó hacia el escenario, sus tacones resonando contra el mármol como latidos de corazón. «¿Pueden darme el micrófono, por favor?» El silencio en el gran salón era ensordecedor. 500 personas contenían la respiración mientras Isabela tomaba el micrófono con manos firmes. «Damas y caballeros, mi nombre es Isabela Cruz, y tengo algo que confesar». Sebastián se había puesto pálido como la muerte. Regina miraba con fascinación cruel. Emiliano sonreía como un gato que había atrapado un ratón particularmente sabroso. «Hace un mes acepté un contrato para fingir ser la prometida de Sebastián Villalobos por $10,000. Los murmullos se extendieron como ondas a través del salón. Isabela esperó a que se callaran antes de continuar. «Lo hice porque mi madre se estaba muriendo y necesitaba dinero para su tratamiento. Sebastián lo hizo porque necesitaba una acompañante para la boda de su ex prometida». Regina ahogó un grito audible. Los invitados intercambiaban miradas de shock y deleite escandalizado. Pero lo que comenzó como una transacción fría se convirtió en algo que ninguno de nosotros había planeado. Se convirtió en amor real. Isabela encontró los ojos de Sebastián a través de la multitud. Estaba inmóvil, como si hubiera sido tallado en piedra. «Sí, me enamoré de él, a pesar de que descubrí que su empresa había destruido el negocio familiar que mi abuelo construyó con sus manos. A pesar de que me mintió desde el primer día sobre quién era yo para él». La multitud murmuraba ahora como un enjambre agitado. «Pero aquí está la diferencia entre el señor Montalbán y yo». Isabela giró para enfrentar a Emiliano directamente. «Él quiere usar nuestros errores como armas para herir. Yo prefiero usarlos como lecciones para crecer». «Isabela». Emiliano trató de interrumpir, pero ella continuó implacable. «¿Saben por qué el señor Montalbán está tan desesperado por humillarnos? Porque el año pasado Sebastián expuso sus prácticas comerciales ilegales y desde entonces ha estado buscando venganza. Esta noche no se trata de justicia o verdad, se trata de un hombre pequeño tratando de sentirse grande, lastimando a otros». Emiliano había perdido su sonrisa. La multitud ahora lo miraba con curiosidad incómoda. «Así que sí». Isabela volvió su atención al salón completo. «Fui contratada para fingir amor, pero lo que encontré fue algo mucho más valioso. Encontré el valor de luchar por mi propia dignidad, sin importar el costo». Isabela colocó el micrófono de vuelta en su soporte y se dirigió hacia la salida. El salón había estallado en conversaciones excitadas, pero ella ya no estaba escuchando. Fue Sebastián quien la alcanzó en el vestíbulo de mármol, tomando su brazo suavemente. «Isabela, espera». Ella se giró para enfrentarlo, y él vio lágrimas en sus ojos por primera vez esa noche. «¿Por qué?», preguntó él. «¿Por qué arriesgaste tu reputación para proteger la mía? Porque a pesar de todo lo que hiciste, a pesar de todas las mentiras, vi algo real en ti, y esa persona real no merecía ser destruida por la venganza de Emiliano». Sebastián la miró como si estuviera viendo un milagro. «Te amo», susurró. «Sé que no tengo derecho a decirlo después de todo lo que hice, pero te amo más de lo que he amado algo en mi vida. Lo sé». Isabela tocó suavemente su mejilla. «Y yo te amo también, pero el amor no es suficiente para reparar algunas heridas, Sebastián. ¿Qué puedo hacer? Dime qué puedo hacer para arreglarlo». Isabela sonrió a través de sus lágrimas, una sonrisa triste, pero genuina. «Puedes dejarme ir, puedes dejarme sanar, y tal vez algún día, cuando ambos hayamos aprendido a ser honestos con nosotros mismos, podamos intentarlo de nuevo». Sebastián cerró los ojos, como si las palabras fueran físicamente dolorosas de escuchar. «Y si no puedo dejarte ir, entonces tendrás que aprender». Isabela se alejó lentamente. «Porque esa es la única forma en que esto podría tener alguna posibilidad de ser real algún día». Isabela caminó hacia la noche de la Ciudad de México, dejando atrás el mundo dorado de mentiras hermosas y eligiendo la incertidumbre honesta de su propia vida. Detrás de ella, Sebastián se quedó parado en el vestíbulo de mármol, aprendiendo por primera vez lo que realmente significaba perder algo irreemplazable. 3 meses después, el aroma de café recién tostado y pan dulce casero flotaba por las calles de la colonia Roma como una promesa cumplida. Aroma y Sueños había abierto sus puertas una semana atrás y ya se había convertido en el refugio favorito de escritores bohemios, estudiantes universitarios y vecinos del barrio que habían encontrado en el pequeño café algo que no sabían que estaban buscando.
Autenticidad en un mundo cada vez más artificial. Isabela pasó un paño húmedo por la barra de madera reciclada mientras observaba a Teresa servir conchas recién horneadas a una mesa de abuelas que habían adoptado el café como su nuevo punto de reunión matutino. El tratamiento había funcionado más allá de todas las expectativas. Teresa no solo había sobrevivido, sino que había florecido, encontrando una nueva energía en ayudar a Isabela a construir el sueño que ambas habían alimentado durante años. «Otra mesa llena», anunció Mariana, quien había dejado su trabajo en el banco para convertirse en la administradora del café. «Y esa mujer de la esquina ha estado escribiendo en la misma laptop durante 4 horas. Creo que estamos alimentando a la próxima gran novelista mexicana». Isabela sonrió, sintiendo una satisfacción profunda que no tenía precio. Cada peso ganado aquí era honesto, cada sonrisa de cliente era genuina, cada día era suyo por derecho propio. Las campanillas de la puerta sonaron y Isabela levantó la vista del inventario que estaba revisando. Su corazón se detuvo por un momento antes de recordar cómo latir de nuevo. Sebastián estaba parado en la entrada, mirando a su alrededor como si estuviera viendo un mundo completamente nuevo. Ya no llevaba los trajes impecables que lo habían definido. En su lugar, jeans oscuros y una camisa de algodón blanco lo hacían ver más joven, más humano, más como el hombre que Isabela había entrevisto en esos momentos robados de honestidad. «Hola», dijo él simplemente. «Hola», respondió Isabela, consciente de que Teresa y Mariana habían dejado de fingir que no estaban escuchando. Sebastián se acercó lentamente a la barra, como si temiera que cualquier movimiento súbito pudiera hacer que Isabela desapareciera. «El lugar está hermoso, exactamente como lo describiste. Gracias». Isabela mantuvo su voz neutral. Aunque su corazón latía como un tambor de guerra. «¿Qué puedo servirte? Un café americano, por favor, y tal vez 5 minutos de tu tiempo». Isabela preparó el café con manos que solo temblaban ligeramente, consciente de que cada movimiento estaba siendo observado por el hombre que había amado y perdido, y por las 2 mujeres que más la conocían en el mundo. 5 minutos. Acordó, indicándole que la siguiera a una mesa en la esquina trasera. Lejos de oídos curiosos, se sentaron frente a frente, y por un momento ninguno habló. Sebastián parecía estar memorizando cada detalle de su rostro, como si hubiera estado temiendo no volver a verla nunca. «¿Cómo has estado?», preguntó finalmente. «Bien, ocupada, feliz la mayoría de los días. Me alegra escuchar eso». Sebastián tomó un sorbo de café, y Isabela vio algo en sus ojos que no había estado allí antes. Paz, una tranquilidad que hablaba de decisiones difíciles tomadas y lecciones aprendidas. «He estado en terapia», dijo él de repente. 2 veces por semana durante los últimos 3 meses. Isabela parpadeó, sorprendida por la confesión. «¿Cómo te está yendo?» «Dolorosamente, mi terapeuta dice que eso significa que está funcionando». Isabela sonrió ligeramente, la primera sonrisa genuina que le había dado desde aquella noche en el Palacio de Bellas Artes. «También liquidé las subsidiarias responsables por las adquisiciones hostiles. Establecí un fondo de reparaciones para las familias afectadas, incluyendo la tuya, Sebastián, no como una forma de comprarte o de arreglar las cosas entre nosotros», se apresuró a aclarar, «sino porque era lo correcto. Porque mi terapeuta me ayudó a entender que no puedo construir nada real sobre una fundación de daño sin reparar». Isabela sintió algo moverse en su pecho, una emoción que había estado enterrada bajo capas de dolor y desconfianza. «¿Qué más te está enseñando? Que el amor real requiere vulnerabilidad completa, que no puedes protegerte del dolor y amar verdaderamente al mismo tiempo, que la confianza se construye con acciones consistentes a lo largo del tiempo, no con palabras hermosas». Sebastián se inclinó hacia adelante, y Isabela vio lágrimas no derramadas en sus ojos grises. «Isabela, no vine aquí para pedirte que me perdones, no vine a pedirte que me des otra oportunidad. Vine a decirte que he pasado los últimos 3 meses aprendiendo a ser el hombre que merecías desde el principio. Y si algún día, en el futuro, decides que quieres intentarlo de nuevo, yo estaré aquí, trabajando en mí mismo, construyendo algo digno de tu amor». Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas antes de darse cuenta de que estaba llorando. «¿Y si nunca estoy lista? Entonces habré tenido el privilegio de amarte, incluso desde la distancia, y eso tendrá que ser suficiente». Isabela lo miró durante un largo momento,
viendo en sus ojos algo que había estado buscando sin saberlo: honestidad absoluta, sin agenda oculta, sin manipulación, solo amor crudo y vulnerable, ofrecido sin condiciones. Mi terapeuta dice que el verdadero perdón no significa olvidar, dijo Isabela lentamente. Significa elegir construir algo nuevo, en lugar de quedarse atrapado en lo que se rompió. ¿Tienes un terapeuta? Isabela se rió a través de sus lágrimas. ¿Pensaste que iba a salir de todo eso sin ayuda profesional? Me estaba volviendo loca tratando de resolver mis sentimientos por ti. Sebastián sonrió, y por primera vez en meses, fue una sonrisa real que llegó hasta sus ojos. ¿Y qué decidiste? Isabela extendió su mano a través de la mesa, esperando. Sebastián la miró por un momento, antes de tomar sus dedos con reverencia, como si estuviera tocando algo sagrado. Decidí que el amor vale la pena el riesgo, pero esta vez vamos a hacerlo bien, lento, honesto, sin contratos, sin mentiras, sin atajos. ¿Estás segura? No, admitió Isabela. Pero estoy dispuesta a intentarlo si tú lo estás. Sebastián llevó su mano a sus labios, besando suavemente sus nudillos. He estado esperando 3 meses para escuchar esas palabras. Bien, Isabela se limpió las lágrimas con su mano libre. Porque van a ser otros 3 meses antes de que salga contigo oficialmente. Primero necesito conocer a este nuevo Sebastián que has estado construyendo. Y mientras tanto, Isabela miró alrededor de su café, a Teresa sirviendo sonrisas junto con el pan dulce, a Mariana pretendiendo no estar espiando desde detrás de la máquina de espresso, a los clientes que habían encontrado un hogar temporal en el espacio que había creado con sus propias manos. Mientras tanto, tengo una vida que construir. Y si realmente has cambiado, si realmente quieres ser parte de algo real, entonces puedes empezar viniendo aquí, como cliente, como el hombre que me está cortejando apropiadamente por primera vez. Sebastián se rió, un sonido lleno de alivio y alegría genuina. Puedo empezar mañana. Puedes empezar ahora mismo ordenando un pedazo del pastel de 3 leches de mi madre y dejando una propina decente. ¿Qué tan decente? Isabela sonrió, sintiendo como si el mundo finalmente hubiera encontrado su equilibrio correcto, lo suficiente para demostrar que realmente entiendes el valor de las cosas que no se pueden comprar. Sebastián se levantó y se dirigió al mostrador, donde Teresa lo esperaba con una sonrisa maternal y un pedazo de pastel que sabía a segundas oportunidades y futuros posibles. Isabela se quedó en la mesa, observando al hombre que había amado, perdido, y tal vez con tiempo y paciencia, podría amar de nuevo, pero esta vez sería en sus propios términos, construido sobre verdad en lugar de fantasía, sobre respeto mutuo en lugar de desesperación. Afuera, la Ciudad de México pulsaba con vida y posibilidad, y dentro de aroma y sueños, 2 corazones heridos comenzaron el trabajo lento y hermoso de aprender a confiar de nuevo.